Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal del Mago Ishkeriot. Para el día de hoy voy a estar haciendo mi primer programa sobre el tarot. Yo pienso que el tarot dentro de las artes adivinatorias es una de las herramientas más utilizadas por muchísimas personas gracias a los resultados o a la capacidad que tiene al momento de dar respuestas. Sin embargo, como cualquier arte adivinatoria, evidentemente tuvo un inicio, tuvo un origen y desde aquí vamos a partir. Realmente el origen del tarot es bastante desconocido. Nosotros podemos observar muchos autores y cada uno puede exponer una historia diferente. Una de las que más se repiten es que se dice que el origen del tarot proviene de los egipcios. De hecho, esto parte de un suizo llamado Antoine Cor de Gedelin, que él fue el encargado de definir la palabra tarot como camino real partiendo de ciertos jeroglíficos del antiguo egipcio. Entonces él define que estos representaban símbolos que formaban parte de toda la tradición mítica y religiosa de estos pueblos. Sin embargo, cuando nosotros nos paramos a estudiar o evaluar un poquito a mayor profundidad los elementos, los símbolos que aparecen en sus imágenes, nos damos cuenta que se toman en consideración tanto aspectos masculinos como femeninos. Es decir, podemos encontrar el Papa como la energía analógica masculina de la espiritualidad, pero también podemos encontrar a la papisa y representaría el mismo principio pero femenino. Entonces, tendríamos que tomar en consideración qué pueblos o qué momentos de la historia este hecho o qué civilización podría encajar en este patrón religioso. Entonces, se logra ver un vestigio de que contiene de pronto ciertos caracteres cristianos, ¿cierto? Pero también se halla cierto carácter de religiones cátaras y del pueblo occitano, tomando en consideración que ellos creían o manifestaban o consideraban que existía un equilibrio de las polaridades y la mujer era reconocida. Fue hasta 1415 aproximadamente que se da a conocer la primera idea de tarot, ya que no tenía el mismo número de arcanos mayores ni está unida o enlazada a los arcanos menores. De hecho, este tarot tuvo el nombre de María Filippo de Visconti. La historia también es un poquito profunda. Se dice que este tarot lo compró él por muchas monedas de oro, otros dicen que se los reveló un adivino. Sin embargo, es la primera idea que se reconoce del tarot. Ahora, ya posteriormente, a mediados de 1790, es que se da a conocer el famoso tarot de Marsella, que de hecho es una de las obras más antiguas y más utilizadas en el tarot, no solo porque se desarrolló en Francia y en Italia, que era una sociedad que daba mucho uso a esta herramienta, sino que también fue la idea inicial que contuvo estos arquetipos, estos símbolos, estas ideas que representan cada una de sus imágenes. Tenemos que tener muy en claro que el tarot está conformado por símbolos. Cuando hablamos de la palabra símbolos nos referimos únicamente a que una imagen puede representar muchísimos elementos, mientras que un signo representa uno solo. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, estás en una carretera, vas a reconocer estos signos y ya tú tienes un significado claro. Pero cuando tú ves un símbolo como la cruz, que es uno de los más utilizados, puede tener muchísimos significados. Entonces, ya a partir de Marsella hasta la fecha de hoy existirán alrededor de millones de tarot, porque hay tarot de todo: tarot de animales, tarot del gato, tarot de Hello Kitty, tarot de los dragones, tarot de Barbie. Hay tarot de todo tipo, por lo que considerar o conseguir cuál es el mejor va a depender mucho de una tarea intuitiva e intelectual de reconocer cuáles son sus símbolos y qué elementos están respetando. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que el rol del tarot siempre ha sido utilizado por el adivino. Y esta palabra, aunque hoy en día cuando se dice adivino es una persona que te ve la bola de cristal, que te lee la mano y te habla de pasado, presente y futuro, no, en la antigüedad, por lo menos en Grecia, el adivino era la persona que tenía un vínculo con el reino divino. Entonces, generalmente los adivinos eran personas, sacerdotes, que estaban en el templo, que tenían una vida, digamos, pura, elevada, armonizada, equilibrada, y que gracias a estos aspectos
ellos podían entrar en vínculo con lo divino, muy diferente a esta idea que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, tenemos que considerar el tarot como una herramienta que nos permite conectarnos con lo divino. Y si hablamos de lo divino, podría verse reflejado como el universo, como toda la existencia, lo que puede ser visible e invisible. Otro elemento muy claro que define un tarot o que diferencia un tarot a otro oráculo es el número de cartas que contiene. En la mayoría de los tarots se le atribuye 78 cartas. Hay unos que le colocan de pronto 2 cartas iguales, 2 cartas del mundo o una carta extra para completar de pronto alguna información, pero su número original se mantiene en 78 cartas, de las cuales 22 son reconocidas como los arcanos mayores. Y los arcanos mayores están muy vinculados al Liber Mutis alquimista, que tiene que ver con la transformación espiritual, que tiene que ver con la rectificación del alma. Es lo que yo siempre les explico a mis alumnos, que es el principio del vitriol, visita interior aterrada, rectificando invinies occultum lapidem, que es visita al interior de la tierra, evalúate a ti mismo para verificar qué está mal. Entonces aquí cuando vemos estas ideas del tarot, estos símbolos que representan, para rectificarlos, para enderezarlos, para acomodarlos y de este modo alcanzar esa transformación, esa transmutación. Entonces estos arcanos mayores representan esos aspectos de nuestra alma, esos aspectos de nuestra vida que pueden ser físicos, mentales, emocionales, espirituales, pero que replican en todo el universo, que replican en todas las tradiciones esotéricas, en todas las religiones, en todos los caminos. Siempre el número 22 se ha considerado como un número maestro. Entonces aquí vemos un número sagrado de mensajes que se dan a través de estas cartas, que no son más que símbolos, imágenes que representan un contexto no específico, porque una carta puede representar muchísimas cosas. Todo va a depender de la pregunta del consultante. Y las otras 56 cartas son conocidas como los arcanos menores o secretos menores, que están muy asociadas a la baraja española que utilizaban los gitanos. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual o práctico, la interpretación de ellas puede ser diferente. Pero tomando en consideración que son 56 cartas, estas las podemos ver como Game of Thrones, un juego de reinos donde hay 4 reinos: el reino del aire, el reino de la tierra, el reino del agua, el reino del fuego, y que cada uno en nosotros se refleja en emociones cuando es agua, en espadas cuando es la mente, el aire, en el oro cuando es el cuerpo físico o todo aquello que hacemos en lo terrenal. Y en el espiritual está vinculado a nuestro propósito, a las cosas que debemos hacer, a lo que nos va a conducir a manifestar la energía de Dios a través de nosotros mismos. Entonces, estos 4 reinos están del 1 al 10, las de espada, el 2 de espada, el 3 de espada, así sucesivamente. Y tenemos los personajes de la corte, que son el escudero o el paje, el caballero, la reina y el rey. Estas 78 cartas conformarían todo el universo espiritual, físico, mental, emocional, porque ellas son las que decodifican, por así decirlo, la matriz, decodifican la tercera dimensión, decodifican los eventos que se pueden presentar en este plano, en este reino, sean pasados, presentes o futuros, porque tenemos que considerar que el tiempo es lineal, que esa separación que hacemos del pasado y del futuro nada más se toma en cuenta por el deterioro de la materia, la degradación de las cosas, pero no es así. Yo tengo muchos tarots, simplemente quise tomar 5 que son muy representativos y que tienen ideas muy diferentes para que entiendan un poco qué tipo de tarots pueden hallar. Por ejemplo, este primero que ustedes observan es el tarot de María Filippo de Visconti, o es una de las últimas reconstrucciones que se han hecho sobre este tarot. Recordémonos que en un inicio nada más era un número limitado de imágenes, solo que con el tiempo se completó las 78 cartas, pero esta es una de las que más guarda todo lo que está vinculado a sus imágenes en el pasado. Evidentemente no es un tarot sencillo, porque los símbolos de pronto son muy simples o son muy diferentes para los que hemos conocido en la actualidad. Otro elemento que hace muy diferente un tarot del otro son los arcanos menores.
Por ejemplo, en estas cartas, como yo les comentaba, podemos encontrar todo lo que es el 1 al 10, el 1 de espada, el 2 de espada, el 1 de copa, el 2 de copa, los personajes de la corte, pero evidentemente aquí no hay un símbolo, aquí no hay una imagen que nos dé una idea de qué es lo que pueden representar. Entonces vamos a encontrar dos tipos de tarot en el mercado, unos que contienen las imágenes de los 22 arcanos mayores, pero las otras 56 van a mantener este tipo de símbolos que son las que forman parte de la baraja española, y también vamos a encontrar unos que en los arcanos menores es totalmente diferente. Igual más adelante se los enseño. Este es el siguiente tarot que quizás muchos de ustedes lo habrán conocido, es el tarot de Marsella. En la actualidad podemos encontrar las mismas cartas pero con colores diferentes. A mí en este caso yo aprendí fue con estos. De hecho, aunque son imágenes que sinceramente no es que sean muy bonitas, son muy simples, fueron hechas en la antigüedad, bajo otros recursos, bajo otras ideas, entonces digamos que son un poco abstractas, pero mantienen una simbología muy equilibrada. Por ejemplo, si observamos nosotros los aspectos femeninos y los aspectos masculinos, que vendrían a ser la emperatriz y el emperador, uno de los símbolos de estas cartas es la relación, el amor que hay entre ellos dos, ya que podemos observar al emperador que cede, que inclina toda su visión hacia ella, y ella que levemente la inclina hacia él, porque la naturaleza es indomable, es independiente, pero es un símbolo que se representa siempre en el tarot. De igual modo, la pareja espiritual no se une en lo físico, se une en lo espiritual. Entonces ella lo busca a él y él la busca a ella adentro. Esto formaría evidentemente el símbolo del infinito, la lemniscata, que es el equilibrio de lo masculino y femenino. Entonces podemos encontrar arcanos mayores que tienen una simbología bastante profunda, muy interesante, pero los arcanos menores repiten lo que les había comentado anteriormente. Por lo menos esto sucede mucho en estas cartas. Hay veces que no aparece la espada, que solamente se ve lo negro y lo amarillo, y que es basto y que es espadas. Siempre ha confundido a mis alumnos, pero más allá de esto, la simbología que puede tener sus arcanos mayores es bastante tradicional, es bastante completa, por lo que de ellas podemos juzgar con una visión muy clara los dibujos que se le asignan a las otras cartas del tarot. Pero podemos encontrar tarots de todo tipo, por lo menos este que pueden estar observando se le conoce como el tarot chamánico, y lo que tienen son imágenes vinculadas evidentemente a esta tradición. Pero recuerden, el tarot siempre respeta los 22 arcanos mayores, y los 56 menores a veces cambia, que no es copa sino es mariposa, pero siempre mantiene el mismo sentido. Entonces tenemos el loco, el chamán ancestral que vendría a ser el mismo mago, el tambor de los espíritus que es la rueda de la fortuna, el mundo superior que es el mundo, la madre de los mundos que es la sacerdotisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos observar, por lo menos aquí como les comentaba anteriormente, no son oros, sino son tambores. De igual modo podemos observar por lo menos los arcanos menores. Los 5 siempre son negativos en el tarot, pero aquí encontramos el 5 de tambor, que es el 5 de oro, que es el hundimiento, la caída. Entonces evidentemente el 2 de bastos, que es el otro yo, el 6 de tambor, que es el sonido. Podemos ver símbolos, imágenes, una idea que de pronto nos hace más fácil interpretarlo que simplemente ver dos palos, dos espadas y no entenderlos. Ahora les voy a enseñar este, que es el tarot de los cátaros. Como les comentaba, la cultura occitana y los cátaros tuvieron mucho que ver con el origen del tarot. De hecho, los cátaros tenían una visión muy espiritual y muy elevada en torno al mismo cristianismo, solo que evidentemente era un cristianismo ortodoxo porque no seguía la Santa Iglesia, bla bla bla, de cristianismo, etc. Entonces, vean que por ejemplo podemos encontrar, en vez de loco, encontramos la carta del buen hombre, que representaría ese ideal cátaro de la persona que está elevada en espíritu, que
comienza el camino, la peregrinación que conduce el perfecto. Ya vendría a ser como los sacerdotes, las personas que buscan esa iluminación espiritual. Aquí está por lo menos Escalmonda Gifois, que significa luz del mundo, y ella fue una emperatriz muy importante para esta tradición cátara. Entonces vemos que no solo se representa esa idea del hombre como emperador, sino que también tenían un equilibrio con las emperatrices. Podemos ver en el sumo sacerdote la carta de Lucifer, porque la visión de los cátaros, evidentemente, a pesar que era muy cristiana, tenían una visión muy diferente de lo que era Dios. Recordémonos que los cátaros tenían una visión muy gnóstica, entonces consideraban a Yahvé como el creador del hombre, pero no el creador del universo. Entonces era visto como el demiurgo, el diablo, que es el que ata a la humanidad, mientras que Lucifer era visto como el que daba la luz, el que daba la iluminación, el que llevaba al verdadero conocimiento, a la verdad absoluta. Entonces vemos por lo menos que mantienen igualito los mismos arcanos, la misma muerte. Lo que cambian son los nombres. Por ejemplo, el mundo de las sombras, que en este caso vendría a representar la luna, pero mantiene la misma simbología. Aquí en la torre se colocó fue el castillo de Montsegur, que fue la última resistencia de los pueblos cátaros antes que viniese el cristianismo católico a destruirlos. Aquí está el Joramant, que está vinculado al bautismo. El ritual del bautismo que utilizan en el catolicismo nace de esta vertiente. Y la idea de la ascensión, la idea de la muerte, el juicio final, cuando detuvieron a los cátaros y les obligaron o unirse al cristianismo o morir, muchos evidentemente decidieron morir porque en su visión gnóstica la encarnación es simplemente un periodo de sufrimiento, de aprendizaje que es difícil. Entonces ellos realmente prefirieron morir, y cuando encendieron el fuego de la hoguera, en vez de sufrir y de gritar, este pueblo, según cuentan muchas historias, simplemente oró y cantó. Y que es una de mis últimas adquisiciones, de hecho fue un regalo de una gran amiga mía bruja, que de verdad le agradezco, es el tarot de New Orleans, que en este caso está reflejado a través de tradiciones que se vinculan a la cultura de África, porque se pueden encontrar elementos de santería, como lo puede ser el dios Oshosi. También se encuentran elementos del vudú, que puede ser como Lebba, como los Okun en santería, o Batala en santería, Yemayá en santería. Podemos encontrar la Placé, que está vinculado al camino Petro del vudú. Entonces hay varias herramientas, hay varios caminos. Fíjense que es muy diferente, que es Petro, santería, Rada, son los arcanos menores. Y en los arcanos mayores, aunque cambian su simbología como los anteriores, World Earth, el huevo del mundo, esto representa el inicio de la creación, que también representaría el mismo loco. Marie Laveau, que es una de las figuras más emblemáticas dentro del vudú, representaría a la sacerdotisa. Aquí tenemos a Jisan, que es uno de los loas femeninos principales, que está vinculado a la naturaleza. Y cartas que de pronto se le han adjudicado, se le han agregado al tarot, como los varones, que aquí le llaman una carta salvaje. Entonces podemos encontrar siempre en todos los tarots los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores, pero va a cambiar únicamente el gusto, la visión, el deseo de la persona en utilizar las herramientas. Una persona que de pronto no sea espiritual, que no le guste la magia, que no le guste nada de esto, pero que sin embargo desea conocerse a sí mismo, desea tener una herramienta de aprendizaje, de interiorización, de meditación, de reconocimiento e inclusive de guía en las acciones que tomamos, el tarot se puede utilizar porque no se asocia a lo espiritual, son simplemente símbolos que nos dan respuesta de cualquier infinidad de cosas, cualquier infinidad de dudas que nosotros podemos tener. Evidentemente el trabajo meditativo, el trabajo que hace el practicante, el estudio de años que se tiene que hacer en torno a cada carta, porque cada arcano, cada símbolo del tarot es infinito en su conocimiento y por lo tanto uno siempre puede ir aprendiendo. El número de tarots que puedes tener yo pienso que es infinito,
pero va a depender siempre y cuando le des uso a tus cartas, porque es como comprar un traje, es como comprar algún tipo de prenda, unos zapatos y que los compres y los dejes guardados y nunca lo utilices. Entonces, cada cosa, cada elemento material nació para ser utilizado, nació con un propósito. Entonces, si nosotros compramos muchas cartas de tarot y las guardamos y no las utilizamos, evidentemente ese propósito de iluminarnos, de guiarnos, se va entorpeciendo, se va oscureciendo. Por lo tanto, ¿puedes tener muchos tarot? Sí, pero siempre utilízalos. Yo en mi caso tengo muchos tarot, la gran mayoría han sido patrocinados, pero a cada uno de ellos le doy un uso diferente, que si uno es para conectarme con mis guías espirituales, otro es para atender a mis pacientes, otro es para consultar de pronto a las personas de mi familia, de mis entornos, uno es para conectarme con una energía, con otra. Yo pienso que todos, si nos atraen por algún aspecto es porque hay un vínculo, entonces úsalo para mejorar y desarrollar ese vínculo que atrae esas cartas. El mejor tarot va a ser aquel que se adecue a las cosas que a ti te agraden, a los elementos que te hagan sentir ese vínculo espiritual o que simplemente tú puedas hallar en ellos alguna respuesta concreta a tus interrogantes. Recuerdas que tiene que haber un vínculo, tiene que haber una sincronicidad, una simpatía para que surjan buenos resultados. Porque yo no podría de pronto darte un tarot de la muerte que quizás es una energía, es un aspecto que a ti no te agrada, o darte un tarot de los ángeles que de pronto no son para ti, la energía de lo que puede representar Dios. Todo va a depender siempre de nuestros gustos, de nuestra esencia, porque a fin de cuentas somos todos dioses. Entonces, una vez que el tarot te elija a ti, una vez que tú sientas que hay un vínculo con esto, simplemente tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Trata todos los días de sacar una carta que te sirva para irlas conociendo, para irlas estudiando, y ya verás que con el tiempo podrás obtener todas las respuestas que te guíen a todas tus necesidades. En mi caso, muchas de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida siempre las consulto con mi tarot para tomar las mejores decisiones. Hay veces que de pronto el ego no nos deja ver ciertas cosas o no queremos aceptar ciertos aspectos. Entonces es importante que utilicemos nuestras cartas para tener una visión más clara del escenario, una visión más clara de lo que está sucediendo. Si te ha gustado este tema del tarot y de pronto quieres que comience a grabar otros videos enseñándote cada una de las cartas, bueno, primero tenemos que llegar a 200 likes en este video, así que ya sabes que tienes que compartirlo en las redes sociales, tienes que apoyarme con un me gusta, dejar tu comentario si tienes alguna duda, para hacer que este programa vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo y yo tenga de pronto más tiempo para responderle a todas sus dudas, a todas sus preguntas. Así que por esta semana el Mago Ishkeriot se despide. Bye bye.